Sí, ¿está? Buenas tardes. Muchas gracias a la librería Lee, Miguel Casasola, que ha sido con quien hemos organizado esta presentación, y a la librería Lee en general por acogernos esta tarde en esta presentación de La encrucijada de Paula, de Nora Cristina García, que viene desde Buenos Aires, todo hay que decirlo, pasando antes por Oviedo. De Buenos Aires a Madrid pasando por Oviedo, ¿no? Así es. Hay un libro, de Azores a la Patagonia pasando por Oviedo, así que vamos un poco... Sí, hermano. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y es un agradecimiento sincero, porque si se publica una novela o si organizamos una presentación, tiene sentido si lo hacemos por ustedes. Quiero decir, si no hay lectores, de nada sirve. ¿No? Decía Vicente Alexandre, ahora que estamos con toda esta movida de la casa, ¿no? De la casa que se va a hacer bien interés cultural, decía él, escribo para los que no me leen, ¿no? No, nosotros publicamos para los que nos leen. Así que muchísimas gracias por venir. Me acompañan en la mesa Sonia Montero. Sonia Montero Trenor es escritora, ha publicado, entre otras obras, La esposa bien amada, y Lugaria, entre otras obras. Pero hoy nos acompaña como lectora, me atrevería a decir que como finísima lectora. Sonia os ha demostrado más de una vez que llega, y hay aquí varios escritores, que llega a puntos de la lectura o a entrañas de la lectura, a entrañas del texto que no llegan otros lectores, ni siquiera los editores. Su disponibilidad, su amabilidad, siempre para acompañarnos y su cariño hacia nuestras cosas hace que le agradezcamos doblemente. Muchas gracias, Sonia, gracias de veras. Y quizá hoy el mayor agradecimiento sea para Nora Cristina García por muchísimos motivos. El primero, por confiarnos de nuevo su obra. Nora Cristina es escritora, obviamente, es abogada, viene desde Buenos Aires, porteña, argentina porteña, y es la segunda novela que le publicamos. Publicó hace 2 años con nosotros, la presentamos un 25 de mayo en la Biblioteca Iván de Vargas. Nos acompañaba en la mesa, creo que era María Jesús Mena, también una brillante presentación que hizo, y fue un 25 de mayo, lo cual los argentinos que están en la sala saben que no es cualquier día, ¿no? Que no era cualquier día. Y ahora venimos con la encrucijada de Paula. Son sus 2 novelas, pero Nora también ha escrito muchísimo relato corto, muchísima narrativa breve, algunas de ellas premiadas en el Festival de Helsinki, bueno, cosas potentes, ¿no? Aunque, como digo, hoy lo que nos ocupa es la encrucijada de Paula. Solo por avisar, la parte más crematística, si alguien desea, al final habrá una sesión de firmas, si alguien desea la novela, tanto esta como La señorita Berta, están disponibles a la entrada de la librería para quien desee que no se lo firme. Y yo, sin más, hecho este agradecimiento a la librería, al público y a quienes me acompañan en la mesa, creo que es Sonia quien va a llevar el peso de la presentación. Adelante, Sonia, cuando quieras. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Os agradecemos enormemente vuestra presencia esta tarde aquí en la librería Lee para acompañarnos a esta terna, especialmente a Nora, venida desde Buenos Aires, para compartir su libro, compartir sus palabras y constatar una vez más cómo la ficción también nos une. Gracias, Nora, gracias, Cristian, por esta amable invitación a presentar este libro, a ti por tus amables palabras. Para mí ha sido un placer esta lectura. La he hecho de 2 maneras. Una, relajadamente, emocionándome, disfrutando, haciéndome preguntas, y de otra forma, con ojo crítico, pensando en vosotros, los lectores. Yo soy conocedora del catálogo de Velasco Ediciones, he leído casi todos sus libros y sé que tienen como estandarte la alta calidad. Así que no albergaba muchas dudas acerca de cuál podría ser mi veredicto con esta novela. Y ha sido que efectivamente estamos ante un texto extraordinario. Enhorabuena por esta belleza de novela, Nora,
Felicidades, Cristian, por esta incorporación magnífica a vuestro catálogo. Y antes de conversar con Nora, me gustaría hacerle un par de preguntas a Cristian, porque generalmente de la trastienda editorial no tenemos mucho conocimiento y tenemos aquí una ocasión estupenda. Cristian, ¿qué te hizo pensar en esta historia como algo necesario para contar hoy? Y desde tu mirada experta, ¿hubo desafíos a nivel narrativo, estructural o de edición en esta novela? Bueno, gracias Sonia por las preguntas. Seré muy breve porque el protagonismo es y tiene que ser de Nora. Hay una máxima que tenemos en la casa, que es que el texto es soberano. Es verdad que Nora ya tenía galones adquiridos en Velasco Ediciones con La señorita Berta, que es una novela preciosa, una novela que nos encanta y que está teniendo, de esta aún no lo podemos saber, pero que está teniendo un recorrido excelente, ¿no? Pero aún así, el texto es soberano. Es decir, en una editorial nosotros al menos hemos rechazado textos de autores de la casa que han triunfado con novelas anteriores, pero sin embargo lo que nos presentan no encajaba en nuestro catálogo, ¿no? Esta sí, esta nos subyugó, quizá nos subyugó porque ha sido capaz, ya lo verán, ¿no? Es decir, muy brevemente, lo que cuenta esta historia, La encrucijada de Paula, cuenta la historia fundamentalmente, la protagonista es Paula, una mujer de 24 años, que trabaja como asistente, estudiante universitaria, estudiante de Derecho, pero trabaja como asistente en una clínica veterinaria de la que Marisa es la titular, y que es el epicentro de toda una trama en la que aparece algún muerto, sin ser novela negra, no esperen novela negra, aparecen una serie de personajes muy diversos, y sobre todo que se desarrolla en un momento histórico crucial, diría que para la historia de Argentina, pero no solo para la historia de Argentina, sino que tuvo también repercusiones mundiales, que fue el corralito financiero y social, la gravísima sacudida social del año 2001, de finales de 2001 en Argentina, ¿no? Eso, ¿cómo compaginaba lo que es la trama, lo que es la rugosidad de esos personajes, ¿no? Es decir, que nunca son personajes planos, sino que van creciendo y van evolucionando. ¿Cómo lo imbricaba, ¿no? Lo encajaba perfectamente en ese marco histórico, y no sabemos qué es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el plano que está encima? Eso nos maravilló. Pero es que además nos presenta animales que también tienen un papel muy importante, desde el silencio o desde los ladridos, o desde los maullidos, ¿no? Porque esos animales nos van además a mostrar cómo se comportan las personas con sus animales domésticos en una crisis terrible como la que fue. Y todo eso, claro, salpicado con ternura, humor, amor, tensión. Bueno, creo que con eso respondo. Nos sobra, como dice Sabina, nos sobran las razones, nos sobran los motivos para publicar esta novela. Y creo que apetece la lectura. Estructuralmente la novela venía muy bien armada, venía muy bien escrita. Discutimos como se discute con todos los autores brevemente, a lo largo de meses, discutiendo alguna palabra, esta sí, esta no. Y bueno, luego podemos contar una anécdota del título, pero eso queda para el final. Esto, se ve que ha sido un trabajo redondo, ¿eh? El libro, francamente, ha quedado magnífico. Como ha dicho Cristian, la protagonista es Paula, una joven de 24 años, que es estudiante de Derecho, y a mí me ha recordado a la protagonista de la anterior novela, la primera novela de Nora, la inolvidable La señorita Berta, en la que la protagonista era una niña de 10 años. Ambas protagonistas están impecablemente construidas. No tienen quiebro en sus voces, una infantil y otra juvenil, a lo largo de la novela. Nora, me gustaría preguntarte el porqué de este gusto y elección de personajes jóvenes, y cómo has trabajado para conseguir esta increíble veracidad y verosimilitud en sus pensamientos, comportamientos y ocurrencias en ambas novelas. Bueno, antes de contestarte, quiero agradecer a la gente que vino, porque la verdad que es hermoso poder verlos. Como dijo Cristian, sin los lectores no hay libros. Y a vos, Sonia, por el compromiso para conmigo, para con la editorial.
y Cristian, por supuesto, que seguiste confiando en mí, así que doblemente agradecida. En el caso de la señorita Berta es una voz infantil. Para mí el tema de la infancia es importante porque es como la primera impresión que uno tiene de la vida, ¿no? Y entonces me parecía que ver la vida desde ese lugar le daba, aparte de espontaneidad, un sentido diferente que cuando uno llega a la madurez. Yo a veces que me acuerdo cosas de mi infancia, digo, yo me arrepiento de las cosas que pensé, que dije, a nadie me importa, solamente a mí. Y en el caso de Paula, bueno, es una joven, ya tiene elaborado un camino, y trato en lo posible de respetar un registro de habla, porque es un libro que tiene mucho diálogo, ¿no? Es decir, los registros de habla que tenían los jóvenes en esa época. No es lo mismo que hable una niña, que hable una joven, que hable un catedrático, es decir, cada uno, hay un registro de habla. Son voces muy concretas y claro, muy difíciles. Claro, y que se sostengan, ¿no es cierto? Exacto, es claro. que no tienen quiebro de principio a fin, están magníficamente construidos, que no hay ni un resbalón, nada que desentone. Paula tiene 24 años y piensa como una joven de su edad, y la niña de 10 años exactamente igual. Sí, traté de focalizarlo desde ese lugar, ¿no? Respetar los registros que tienen que ver con la edad, con lo social, los sociolectos, los cronolectos, ¿no? Hablando de la señorita Berta, gracias a ella conocí a Nora hace 2 años cuando vino a presentarla a Madrid, y fue una tarde que como dirían ustedes, fue una linda juntada. Y ahora me hace mucha ilusión estar aquí al otro lado. Como han comentado Cristian, el marco temporal es en el Gran Buenos Aires, en la crisis de 2001. En esta novela los hechos están completamente pegados a la realidad de lo que sucedió tras el Corralito. Los incautaciones de depósitos, las asambleas, manifestaciones, los cambios de nombres de las monedas, los bailes de presidentes, incluso la trágica manifestación de la Plaza de Mayo del 20 de diciembre del 2001, en el que de la Rúa abandonaba la Casa Rosada en helicóptero. Son unas imágenes que muchos de vosotros recordaréis porque dieron la vuelta al mundo. Paula cuenta los hechos con un enfoque original, porque no pierde en ningún momento el tono de humor sin que ello sea incompatible con la tensión y la gravedad de los hechos que se narran con rigor. Me gustaría saber cómo estos hechos, estos sucesos moldean la trayectoria vital de la protagonista y cómo se manifiesta el sentir de una generación que queda atrapada entre el desencanto y la esperanza. Bueno, nosotros estamos bastante acostumbrados, porque cada 5 años estalla la economía en la Argentina. O sea, no es una cosa que decimos, uy, lo que nos está pasando. Esto fue muy grave porque fue transversal. Es decir, a los pobres los dejó más pobres de los que estaban, a la clase media la dejó destruida, y solo se salvaron los que tenían el dato. ¿No es cierto? Que sabían lo que iba a ocurrir, que iban a incautar los depósitos. Que era un grupo reducido de gente muy informada, que generalmente está relacionada al poder. Pero la gente de a pie, como la mayoría de los protagonistas de lo que fuimos nosotros, no tenían ni idea de lo que pasaba. Al contrario, los bancos decían, deje los depósitos, señora, le damos no sé cuánto interés, y al otro día se los iban a incautar. Esa fue, por eso la indignación de la gente, ¿no? Fue muy, muy terrible. Y aparte, Paula lo va contando a medida que lo va viviendo, no es que ella recuerda la crisis. A la gente le van pasando cosas a medida que ella estaba atendiendo en la veterinaria. Vino una señora con un papel y dice, doctora, discúlpeme, le dice a Marisa. Le dieron esto a mi marido, yo le vengo a pagar, pero no sé qué es. Le dice, esto se llama LECOPS. ¿Y qué es? Son letras de cambio, porque no hay más circulante. Y me lo aceptan y digo, sí, vaya al súper y pregunte a ver si se lo van a aceptar. No ahorren esto, Yo como voy a ahorrar si no tengo plata. Es decir, las cosas que le van pasando a la gente y que va descubriendo en el diario vivir la gran estafa que le habían hecho. Entonces,
hay algunas son situaciones que ya no pueden comprar el alimento más importado, el alimento balanceado, sino que ya lo compran en el supermercado, el más barato. Las cosas que antes hacían con los animales, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Son sucesos que están muy bien contados porque son muy intensos y sin embargo no se pierde ese tono amable. Sí. Y eso me ha parecido un Es logro. seguir luchando a pesar de, Sí, ¿no es cierto? Ahí- Que tienen ella y todos los comerciantes del barrio, porque es una novela que tiene que ver con lo que le pasaba a la gente del barrio. Sí, la clínica veterinaria es el epicentro y alrededor Claro, de está ellos, la ferretería, el kiosco. La kiosquera es la más afectada, porque trabajaba con dinero en efectivo y se había acabado el efectivo. O sea que hay gente que no tenía... Una cosa parecida a la pandemia, en definitiva. De un día para el otro uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se sigue? Y en esas circunstancias, se crea o se visualiza, siempre desde la narrativa, no se trata de ningún ensayo, desde la narrativa, desde el humor, un ecosistema en el que aparecen, bueno, naturales de Argentina, pero también inmigrantes, muy importantes los inmigrantes árabes de segunda o tercera generación, sirio-libaneses, y el coreano, que representa un papel importante. ¿No? O sea, el tema de la inmigración también como tornillos, ¿no? Como postes que van apuntalando esa realidad social. Y después, como vuelvo, en esa crisis brutal, propietarios de animales que los llevan al psicólogo. Ajá. Psicólogo, claro, terapia para los animales, además de todo eso puede llamar la atención también. Claro, ¿no? claro, todas las cosas que puede resultar muy exótica, ¿no? Por ejemplo, el Leoncito, que es un maltés, la dueña dice que tienes 2 veces por semana sesiones con un terapeuta canino. Y entonces Paula le dice a la doctora, eso no es cierto. Para mí es un entrenador que se limita a bajarle los humos. Bueno, vos no digas nada, Paula, no es un consejo nuestro. Si la dueña quiere y paga eso por el animal, que siga adelante, ¿no? Otro que quiere llevarlo a Antonio, que es el ovejero alemán, al iriólogo, porque dice que él le hizo muy bien y que a Antonio se le parece mucho. Entonces quiere la misma terapia para el animal. Es decir, hay una simbiosis entre lo que le pasa a los humanos con los animales, ¿no? Y, bueno, y la doctora en eso hace de árbitro. No quiere perder la clientela y no quiere fomentar gansadas, pero bueno, es una encrucijada también la que tiene. No, déjese de broma, mire si va, después no vuelve más el cliente. Dice, bueno, si no le hace mal, yo soy alópata, de esto no entiendo, pero si a usted no le hace mal, que lo tome. Es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con las extravagancias de algunos. Hay mucha creatividad en esa clínica. Es claro, ellos son muy creativos, los dueños, sí. Efectivamente. Hay otra cuestión que a mí me gustaría saber en qué se ha inspirado Nora para escribir esta novela. Yo veo un coloquio con Flus, la novela de Virginia Woolf, en cuanto al perro que vive y sufre junto a su dueña. También hay otra novela, La noche de Usina, que fue premiada en 2016 y que, como la tuya, Nora, nos ofrece una visión de los hechos también con la misma emoción. Y me gustaría saber en qué otros libros te has inspirado o en qué otras disciplinas artísticas, si es que las hay. No, yo quería contar el 2001, ¿no? Fundamentalmente. Y quería contarlo no desde un lugar, como decía Cristian, que no sea un ensayo. Yo no quiero contar la crisis ni que esto fuera una fuente para que alguien recabara datos, sino que se pudiera hacer desde lo que vivimos todos, cada uno de nosotros, en la cosa diaria, ¿no? Que podía ser desde la veterinaria como pudo haber sido en la panadería. Era lo mismo en ese sentido, ¿no? La veterinaria tenía el agregado de los animales, que es darle participación a aquellos que no tienen voz, ¿no? Y me parecía eso interesante para mí para poder crearlo. Original, ¿eh? Claro, Sí. es decir, que puedan ver qué les está pasando. O sea, los dueños los sacan menos, por ejemplo, y se ponen muy neuróticos los animales, y se lastiman porque uno se empieza a rascar mucho. Ese tipo de cosas, ¿no? El estrés que también les agarra a los animales por vivir encerrados, tener que mudarse a lugares más chicos. Es decir, a todos los planos de los seres vivos le pasan cosas, ¿no? Y
como dijo Cristian, el tema de la inmigración también yo quería, porque la Argentina es un país de inmigrantes, ¿no? Y entonces me parece, el abuelo de la protagonista es español, los últimos que habían llegado en el 2001 fueron los coreanos, que es el dueño del súper, y quería que el coreano fuera el gran representante del trabajo, porque es el que sale primero a flote, ¿no? Es decir, típico del inmigrante, que trabaja 3 veces más que el nativo. Sí, salir adelante, claro, que se lucha el triple para salir adelante. No teniendo la barrera idiomática, como tiene Kim. Él no puede hablar español, se esfuerza un montón, todo se le entiende a medias, pero el tipo es una máquina de hacer cosas. Es súper creativo también con las cosas que inventa para sobrevivir. Claro, también es muy creativo. Sí, el papel de King es determinante en la novela porque nos muestra otra realidad, ¿no? Es decir, como en esa crisis, bueno, no todo el mundo se comporta igual, no todo el mundo se lamenta, sino que bueno, puede ser una gran crisis o una gran oportunidad. Es una oportunidad. Una gran oportunidad, claro, ¿no? Así es. Pues en esta novela hay muchas y ricas capas temáticas, además de la que hemos hablado de la crisis social y económica. Hay relaciones familiares, vecinales, como hemos comentado, hay trama sentimental, o partida doble, y también, como ha comentado Nora, personajes de otras culturas en un acertado retrato. Nora, ¿cómo has trabajado para conseguir este equilibrio que juega también con el eje emocional de la novela? Bueno, eso no sé si lo logré. Yo creo que sí. Lo intento. Me parecía que tienen que tener matices que no tenían que ser. O sea, por ejemplo, en las relaciones son los vínculos, ¿no? A mí siempre me gusta ver los personajes no individualmente, sino cómo se comportan con el otro. Por ejemplo, el vínculo de Paula con la madre, Paula con la doctora, Paula con Don Ali, que es el propietario del inmueble. Es decir, me parece que eso te da un perfil de cómo es la gente, cómo se comporta con el otro. Es capaz de traicionar, es capaz de decir una mentira. Es decir, eso está muy bien, porque no describes, muestras. Exactamente, verlo en acción. Eso es. Cuando, por ejemplo, creen que tiene un percance de Don Ali y enseguida Eugenia, la kiosquera, llora y dice, ¿y ahora quién me va a alquilar a mí el kiosco? Llora por ella, no por lo que le pasó al otro. Pero sin decir que es una... Porque uno se quiere saber, pero mira lo que piensa. Y sí, piensa en ella, en su propio bolsillo, en lo que va a hacer mañana, si el otro no vuelve. Es decir, son retratos psicológicos muy claro, ponerlos en acción para saber quiénes son y de qué cosas son capaces. Y de qué cosas no. Hay algunos que transan con el diablo y otros no. ¿No es cierto? Podría hacer un comentario, ¿no? Es decir, ha comentado Sonia las distintas capas temáticas o subtemáticas en las que se relaciona en la que se desarrolla la novela, ¿no? Y yo no sabría muy bien qué subgénero calificar la novela, pero desde luego es una combinación entre drama y comedia, o entre comedia y drama. Nora siempre dice, tiene humor a su pesar, ¿no? Porque no hay intención de que la novela tenga humor, pero lo tiene porque lo tienen los personajes o las situaciones. Pero sí hay algo que es muy serio y que a mí algo me interesó especialmente, que son esas relaciones familiares. El país se está desangrando en ese momento. La nación argentina, la República Argentina, se está desangrando en ese momento. Pero eso se traslada, no sé si como alegoría o demás, pero se traslada a una familia, a la familia de Paula, que también se está desangrando. A mí sí me gustaría, si me lo permiten, leer un breve pasaje, porque hay un momento en la novela en lo que es un drama se convierte en tragedia, ¿no? Por no leer mucho, si leer solo un poco, les pongo antecedentes. Como ocurrió, estábamos en el año 2001, España estaba manejando una de las economías más potentes de Europa, con un crecimiento, o del mundo, con un crecimiento brutal, creciendo en aquel año 2001, lo recordarán. Es decir, y me decían mis amigos argentinos que en las colas de la embajada y que en el consulado y en las colas argentinas había colas para venirse a España a finales de 2001, ¿no? Amigos, bueno, en ese momento, como era de esperar, la hermana de Paula se plantea, no vamos a esperarlo, se plantea venir a España, es decir,
emigrar a España. Y a su madre se lo oculta y al final su madre se entera, y cuando se entera lanza este pequeño parlamento a la familia. Si no recuerdo mal, creo que era, no traigo mi libro, pero creo que es la página 185. Sí, ella dice, la madre les dice, pero ¿cómo me ocultáis esto? ¿Cómo me entero yo? ¿Por dónde me entero yo? ¿Cómo me ocultáis que mi hija mayor se va, era la mayor, ¿no? No, la menor, sí, que la hija menor se va a ir a España? Y le dice la hija, bueno, no te preocupes porque Madrid-Buenos Aires son 12 horas de avión, ahora no hay distancias, son solo 12 horas o 10 horas de vuelo, algo así. Y la madre responde. Página 185. Él le dice, en 12 horas podemos, dice la hija, hacer el trayecto Buenos Aires-Madrid, que hoy no existen las distancias. Y dice la madre, para los que tienen plata y pueden pagarse un pasaje, no para mí, que soy una vendedora fundida de cosmética por catálogo, no para vos, que trabajaste asistente de veterinaria, no para el abuelo, que es un jubilado al que le robaron los ahorros. Vivimos en un país del que ni siquiera recordamos el nombre del presidente porque dura 2 días y cambia por otro que permanece aún menos tiempo que el anterior. Un país del que no sabemos cuál es la moneda nacional, en el que no puedo poner una mísera reja para que no entren a robarme. Y vos me decís que no hay distancias. Esto para mí es el eje central de la novela y lo que va a hacer como toda esa hecatombe, ¿no? Esos muros de la patria mía, ¿no? Que decía Quevedo, que se derrumban también en una familia. Eso es magistral. Es decir, cómo es capaz de trasladar ese plano a un plano menor o a un plano mayor, para mí eso es magistral. Claro, porque esta crisis, por ejemplo, a la madre de Paula la agarra muy atrasada con la tecnología. Ella dice, no voy a poder llamar por teléfono porque no tengo plata por llamadas internacionales. Y ahora ya no existe el correo, nadie escribe cartas. Y ustedes nunca me enseñaron a usar internet. O sea, pasa facturas, ¿no? Y dice, bueno, no te preocupes, como sea lo vamos a hacer. Dice, no, porque ella no volvió nunca más. Yo no voy a tener plata para ir a visitarla. Yo me voy a morir sin poder volver a verla. Y la que le va a tener que dar la noticia sos vos. Es decir, es un perfil muy trágico el de la madre, ¿no? Pero no deja de ser realista, porque lo que se plantea en una situación de crisis es cierto, se va y ¿cuándo la voy a volver a ver? Va a venir lo poco que ahorre para vernos a nosotros acá y yo voy a poder ir a España. ¿Qué me venís a decir que no hay distancias? Por supuesto, interrúmpanos cuando quieran, ¿eh? No esperen al turno de preguntas, a los formalismos habituales. Ustedes interrúmpanos cuando quieran y únanse a la conversación. Me gustaría, en la última pregunta, hablar sobre otro de los protagonistas importantes que son los animales, que nos proporcionan dosis de ternura y de humor. Tenemos, como ha nombrado Nora, a León, el maltés, Antonio, el ovejero, tenemos un gato muy peculiar que se llama Mefisto, hay canarios, tortugas y hasta una iguana. Y aquí voy a hacer un inciso porque es uno de los pasajes más hilarantes de la novela. No puedo... a mí no me gusta utilizar la palabra spoiler cuando nosotros tenemos una maravillosa y mucho más emocionante destripar. No puedo destripar qué pasa con la iguana. Leedlo vosotros porque no vais a poder parar de reír. Estos animales pueblan la historia y juegan un papel importante. Nora, ¿qué rol has querido que jueguen? ¿Funcionan como una forma de resistencia? ¿Como un reflejo de lo que les sucede a sus dueños? ¿O como un refugio emocional? Y todo junto. Porque justamente ellos tampoco son planos, les pasa todo eso. Sí, ¿cierto? efectivamente, cada dueño y su animal genera también un vínculo particular, sí, ¿no es cierto? Exacto, sí. Se reinterpretan mutuamente, sí. En definitiva, ¿no? Que eso me parece que es lo enriquecedor. Y aparte la veterinaria, porque es un lugar donde no se venden animales, se los cura. Que eso me parece un dato también. No se comercializan ahí los bichos. Son protegidos. Y bueno, me parece que tiene que ver con un aspecto ético también de la profesión.
nos quedaría por hablar de lo más importante, pero eso tienen que leerlo, claro. De eso no desvelamos nada, ¿no? Que sería lo más importante de la novela. Damos paso, sí, porque además hay gente de pie, casi tanta gente de pie como hay casi tanta gente de pie como sentada, y no querríamos tampoco que la gente que esté de pie se canse innecesariamente. Entonces, si alguien quiere incorporarse a la conversación, por favor, hacer alguna pregunta, pues es el momento. Quisiera preguntar, adelante. ¿Qué respuesta encontraron en España que acogiera bien a través de Cultura Hispánica, Ministerio de Asuntos Exteriores, a todas esas jóvenes, me decimos, que quisieron venir a estudiar aquí una carrera universitaria y muchas lo consiguieron? Sí, hay de todo, claro. Especialmente que muchos argentinos tenían la doble nacionalidad. Eso es un hecho que facilitó también el poder viajar, ¿no es cierto? Creo que es mucho más fácil teniendo la nacionalidad europea o española que aquel que no la tenía. La inserción es más cómoda. Es otra de las cosas que reprocha la madre de Paula. Dice, yo nunca saqué eso que es hija de españoles, porque se siente culpable frente a las hijas. Yo les pude haber facilitado y yo siempre me negué a sacar el pasaporte español, por ejemplo, dice ella. ¿No? Y ahora ustedes tienen que viajar como argentinas. Que es más duro insertarse, conseguir trabajo, un montón de cosas. Hay una escena en la novela que yo creo que es la única escena real que salió, yo recuerdo que salió en el telediario, o si no, es una memoria que ya me he creado, pero que hay una niña hablándole a la cámara y diciendo, esta es una muñeca para los niños argentinos que no tienen nada, nosotros que lo tenemos todo, ¿no? Es decir, no nos acordábamos del trigo. En aquel momento no nos acordábamos del trigo, ¿no? No nos acordábamos del trigo. Hay una serie de Campanella, creo que es Vientos de Agua, que hablaba de eso, ¿no? De cómo el nieto del que se había ido en el año 34, cómo volvía en el año 2001, ¿no? No nos acordábamos del trigo en ese momento. Y así es, ¿no? Es cíclica. ¿Alguna otra? Gracias por la yo pregunta. Quisiera preguntarte tu opinión sobre un tema. Hubo un momento en que se decía que si Estados Unidos se venía abajo, le sustituía por sus riquezas a Argentina. Y en cambio, yo no sé por qué, si es por los políticos o por... Siempre es por los políticos. Siempre es por los políticos, ¿no? Se ha llegado a una situación... Esta fue una crisis económica política. Quienes decidieron no entregar los depósitos fue la política. Sí, porque había bancos más pequeños, por ejemplo, que querían entregar los depósitos a sus clientes y la dirigencia política no lo permitió, no quiso. Y dieron bonos a 16 años. Los más adultos decían, vaya a saber si yo vivo entre 16 años. El abuelo de Paula. A 16 años, ¿qué me están dando? Es decir, esas eran las ofertas que se realizaron para sustituir el daño. Fue terrible. Gente que por ahí tenía, no sé, una cita para la semana siguiente para ir a escriturar la casa y la plata la tenía en el corralito. Yo he conocido gente que se suicidó, por ejemplo, porque no podía pagar sus deudas. Es decir, fue una crisis muy grande. ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué? La pregunta del millón. Si supiéramos, si tuviéramos un dato. ¿Por qué la Argentina sí? Claro. Y aparte no fue la primera vez. No, desde el 45 se viene... No fue la primera vez. Mismo el abuelo cuenta, uy, a mí me agarró el plan Bonex, y ustedes no saben lo que fue en el 89. Es decir, son sucesivas crisis que se van dando. Pero la Argentina no es así, son los políticos así. Por supuesto. Exacto. Es una decisión política la que totalmente. Claro. Justamente los argentinos fueron víctimas de la situación. Exactamente, sí. Justo salí el 21, Nora. ¿Ah, sí? Del 2001, sí. Ah, mira. El día que de la Rúa hizo Sí, así con el helicóptero y se fue. Yo me vine para España. Pero ya lo tenía programado. Claro. Pero no es Argentina, son los políticos sí, que tenemos. Obvio. Que teníamos, digo yo, pero bueno. Bueno, la crisis política es muy particular. Exactamente. Es muy particular. Sí, no hay buenos y malos, hay malos y peores. Bueno, ese es tu opinión y la respeto. Muy bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Una pregunta de la sintaxis, sobre todo a ti como editor.
no he leído el libro, pero bueno, al principio mucha gente que escribe de Sudamérica mete muchos conceptos, digamos, por ejemplo, muchos argentinismos que a lo mejor en España no se entienden. ¿Eso lo habéis pulido para que se entienda todo o...? No hemos pulido nada. No solamente todo, sino que no hemos pulido nada. Nosotros tenemos en la casa una línea que se llama Nuevas Letras Hispanoamericanas. Además reivindicamos el nombre de Hispanoamérica frente a Latinoamérica, por razones obvias, ¿no? Y no hemos pulido nada. No hemos pulido nada en cuanto al uso del español argentina, de traspasarlo al uso del español en España, ¿no? Pues se entendía, digamos, todo el texto en España y en Argentina, ¿o era alguna mezcla de...? No. El texto está escrito por una autora argentina y está escrito como corresponde a una autora argentina, una novela ambientada en Argentina con personajes argentinos. Obviamente, en aras de la mayor verosimilitud y del registro adecuado, si se hubiera incorporado un personaje español o un personaje francés, hablaría de otra manera, pero como no es el caso, además nosotros, ni mejor ni peor, pero sí nos gusta mantener las variedades diatópicas de los lugares de donde procede, el autor. Dicho esto, se entiende perfectamente. Nora no ha cargado tintas. Si no, le quitáis todo el simbolismo, digamos, de Argentina. Si hubiéramos hecho lo contrario. Ahí voy. Sí, no hacemos nunca eso, ni con nuestra autora chilena, no hacemos eso, ni lo haremos. Mejor. Al hilo de lo que has dicho de Hispanoamérica, yo creo que estos libros o estas historias cercanas, cotidianas, como los episodios nacionales de Galdós, nos explican que todos somos un viaje. O sea, quien no ha tenido familia que ha ido para allá, quien no ha tenido que ha vuelto, o incluso cuando se descubrió América, la influencia de todos los conocimientos médicos que hizo que avanzara en Europa la medicina. O sea, ha habido como un viaje y todos somos proclives a ser inmigrantes, a viajar. O sea, yo creo que todos somos iguales en el sentido de que nos pueden pasar estas cosas si no tenemos atención a lo que pasa, a lo que se dice. Y me encanta mucho el término de Hispanoamérica, porque en realidad Latinoamérica no es exacto, porque los latinos son los franceses, los italianos y los españoles por la influencia romana. Y Hispanoamérica tiene su razón de ser por todo lo que ha sucedido, y es nombrar a las cosas por su nombre. Desde luego. Y en esa gran comunidad panhispánica de pueblos hermanos, de toda la comunidad, yo creo que ahí radica una grandísima riqueza literaria, como no tiene ninguna otra comunidad, y lingüística, por supuesto. Y hay una cosa, al hilo ese también, para aportar un poquito, que gracias a este trasvase de escritores, que sobre todo a través de la literatura, escritores que vienen para acá, escritores que van para allá, escritores que publican aquí o que publican allí, de diferentes países, y gracias al trabajo de todas las academias, junto con la Academia Española, que van al unísono y que incorporan términos nuevos por consenso de todas las academias, se está enriqueciendo muchísimo la lengua española. Desde luego. Se está enriqueciendo muchísimo. Y eso que comentaba antes el compañero que hay aquí, yo creo que se entiende absolutamente todo. Y si no lo entendemos, tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo, porque mañana somos nosotros los que podemos estar allí y somos nosotros los que podemos publicar allí a lo mejor un texto. Desde luego. Y no lo vamos a cambiar. Y esa labor de las academias se llaman academias correspondientes en varios continentes. Está también en Guinea. Sí. Que también en África, bueno, yo creo que hace una labor importante con todos los matices que podamos poner. Y curiosamente, eso no ocurre, por ejemplo, con el inglés. No ocurre con el inglés. O sea, el inglés es muy cerrado con sus territorios y no se entienden como nos entendemos con el español. Así es. ¿Algún otro comentario sobre la novela? ¿Alguien que la haya leído o haya que empezado a leerla? Yo solo, pero no la he leído. Adelante. ¿Por qué la cubierta habéis puesto la ilustración tan amable? Porque estáis hablando de lo del corralito y solo habéis puesto la imagen amable de una clínica veterinaria con un cachorro. Sí, había que decidir, igual que en el título, había que decidir qué podía tener más peso, y se valoraron varias imágenes de cubierta, incluso a los oficiales federales, a los federales cargando contra la población en aquellas manifestaciones ante la Casa Rosada, o ir un poco a lo que era la esencia, y eso es lo que explicaba todo, ¿no? Que era el trato de los animales. Esto es un inocente. No tengo más que decir.
¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Entonces solo nos quedan dos cosas muy emocionantes, ¿no? Comprar el libro, que el autor nos lo firme, y el Super Plus, que disfrutéis leyendo. Muchas gracias.